Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy me encuentro con Rubén y es la temporada de las alergias, el estornudar, el toser. Entonces, si en alguna parte del podcast nos agarramos tosiendo, no es que nos tomó el Espíritu Santo desde que estamos en esta temporada, o a lo mejor y nos toma, ¿no? Chance y sí. Puede ser. Rubén, gracias por acompañarnos en el podcast. La idea es bien sencilla, la idea es platicar de un texto, una historia, algo que se haya convertido, una parte de la vida que se haya convertido en algo especial para ti, y platicar un poquito de eso como un devocional. Bueno, pues primeramente gracias Eli por la invitación. La verdad es que sí me siento un poco nervioso. Siento que pudiera platicar muchísimas cosas y a la vez como que circundar y rondar por muchas. Pero sí me quiero centralizar y puntualizar en una de las que han sido y han marcado mi vida. Y pues es la razón por la que estoy agradecido, porque creo que este es un buen medio para poder compartir y poder mostrar lo que realmente Dios sigue haciendo. Y dentro de las personas que te conocen, tu vida está llena de testimonios y de testimonios impresionantes. Cosas que has pasado, tanto tú como tu familia, y yo creo que han podido experimentar exactamente lo que vamos a platicar, ¿no? Y eso es los favores inmerecidos, la gracia, el favor de Dios en nuestras vidas. Y creo que habíamos platicado de que la mayoría de eso se centra en el Salmo 91, ¿no? Como introducción, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una introducción a uno de los salmos más conocidos y más hermosos de la Biblia. Pero personalmente, en tu vida, ¿cómo te ha impactado? ¿Cómo se ha convertido en algo especial? Bueno, primero que nada quiero retomar, ahorita que decías tú, que a mi vida han pasado demasiadas cosas o demasiadas circunstancias de las cuales yo puedo tener un testimonio y poder contar a la gente lo que Dios ha hecho en mí. En una ocasión, uno de mis mejores amigos, él es de otra religión, me decía que por qué si yo confiando en Dios y yo poniendo mi esperanza en Él, me pasaba lo que siempre me pasaban, o sea, muchísimos acontecimientos que a lo mejor no son normales para una persona. Entonces yo le decía, le digo, yo creo que en eso está, en eso es el realmente tener esperanza y tener fe en Dios, que Él mantiene su vista puesta en ti y te pasan demasiadas cosas, pero tu esperanza siempre está anclada en Él. Pase lo que pase, o sea, siempre va a estar su gracia y su protección y su misericordia cobijándote. Y son palabras que Él a lo mejor hasta la fecha Él nunca ha entendido. Sabes que mucha gente piensa que cuando hablamos de la gracia, del favor de Dios, piensa que estamos diciendo que a los que aceptan a Cristo como si nos entraran, nos pusieran dentro de una burbuja y sirviera que ya nada malo nos va a pasar y que ya nada nos va a tocar y que vamos a caminar en puras nubes, en puro colchoncito, pero eso no es a lo que nos referimos, ¿no? Exactamente, por ejemplo, hay un texto en el Nuevo Testamento, dicen, en el mundo vas a tener aflicciones, pero es importante estar confiados porque hay alguien que nos antecedió y ya venció al mundo, pues en este caso es Jesucristo. Y es yo creo que el más claro ejemplo que podemos tener. Muchas de las veces cuando las personas están pasando por situaciones difíciles o pruebas, te preguntan y te dicen, oye, pues ¿cómo le hiciste tú cuando estuviste por medio de tu noche oscura o de tu dolor? Pues realmente tenemos el ejemplo de Jesucristo, o sea que hay que estar anclados. Y también se me viene mucho a la mente un pasaje de Éxodo cuando Moisés es encargado de sacar al pueblo de Israel de las esclavitudes de Egipto y le dice, Jehová, si tu presencia no va conmigo, pues entonces yo no quiero ir. Yo creo que ese es el pensamiento diario que debemos de tener nosotros como personas, de que nuestro diario vivir, si Jesucristo no va con nosotros, entonces pues a lo mejor no deberíamos de hacer las cosas. Entonces todo radica en tener nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en Jesucristo, sabiendo que van a venir aflicciones y van a venir situaciones difíciles siempre. Por eso mismo, ¿no? Lo repito, ¿no? Jesús dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero por eso es tan importante la otra parte. Dice: pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Y entonces encuentras pasajes también cuando Jesús dijo que viniéramos a Él todos los que estamos trabajados y cargados y que Él nos haría descansar. Encuentras que Jesús, antes de irse, cuando nos mandó a ser discípulos, dijo: y yo estaré con ustedes todos los días. No significa jamás va a pasar nada malo, pero es una diferencia bien grande en pasar por cosas difíciles, noches oscuras, situaciones de dolor, tormentas, pasarlas solos a pasarlas del lado de Jesús o tomado de su mano, ¿no? Ajá, es importante también recalcar algo. La mayoría de la gente piensa que o te puede catalogar, estás pasando por un problema demasiado difícil y te pueden hasta decir,
no, pues es que es un castigo que Dios le está dando, puede ser una prueba que Dios le está poniendo, y a lo mejor sí es una prueba que tienes que ser superada a la medida de las peticiones que tú le estás haciendo a Dios, pero no como que estás solo pasando la prueba, o que realmente estás abandonado. A veces pareciera como que sí estás completamente solo, pero ahí es donde Dios empieza a mostrar su amor y su poder a través de, me gusta mucho llamarle las noches oscuras, esos tragos amargos o esos desiertos donde pasas sed, pasas fríos, pero al final de todo ese túnel, pues hay un vergel esplendoroso por parte de Dios. ¿Sabes? Me gusta eso de llamar noche oscura porque parte de lo que se trata el podcast de Prende la Luz es porque siento que hay días como esos que estás describiendo donde de veras no sabes qué va a pasar mañana. Una noche oscura es esas veces cuando de repente te levantas en la madrugada y no sabes qué va a pasar el día de mañana, no sabes cómo vas a reaccionar ante el problema. Te dieron una noticia que te está quitando el sueño, en el trabajo te dieron malas noticias, tu familia está pasando por circunstancias difíciles. En la oscuridad es cuando no puedes ver lo que está enfrente de ti y entonces caminas muy inseguro, caminas con mucha precaución. Y el podcast eso es lo que trata de hacer, es tomar la Biblia y decirte, hey, prende la luz, hay un mensaje de parte de Dios que te va a ayudar a ver hacia el frente. Una de las partes de los salmos que más me gusta dice, durante la noche pues puede venir el llanto, pero a la mañana va a venir la alegría. Así es, y yo creo que juegan papeles muy importantes, ¿no? Todos los recursos en internet, las redes sociales, los podcasts, YouTube, porque a lo mejor puedes alcanzar a las personas que están en medio de problemas o situaciones difíciles y traes ese bálsamo, esa palabra que ellos están necesitando en medio de esta situación difícil. Y te lo digo por experiencia, porque en medio de las situaciones más difíciles, mis refugios siempre han sido pues las escrituras, en este caso los salmos. Hay muchos textos de la Biblia y porciones que realmente me han servido, pero también muchas de las palabras que vienen y calman la sed de mi alma han sido las canciones. O sea, ya hago una comparativa entre salmos o hago una fusión entre salmos y canciones, y eso es lo que trae paz y tranquilidad a mi vida. Cuando una persona escribe una canción, cuando una persona hace un poema, no está solamente tratando de decirnos información, sino que de veras quiere que esa información llegue hasta nuestro corazón. Y de hecho los salmos están escritos de forma poética. El salmista no solamente quiere decirte que si habitas bajo la sombra del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente, sino de veras quiere que llegue a tu corazón esa palabra y que entiendas que si habitas en eso, esa es la promesa que tú tienes. Y algo que decíamos, ¿no? Se necesita entonces estar continuamente, o sea, es el que habita, no es el que visita, sino es el que habita. Exactamente. En el libro de Juan, en el capítulo 16, está una de las promesas del Espíritu Santo, y me gusta mucho la frase en la que utiliza, dice que el Espíritu Santo se va a quedar como el consolador, como el ayudador, y que Él va a estar con nosotros y en nosotros. Hace algunos días estaba compartiendo en una iglesia y les decía yo que en días pasados he estado trabajando con algunos coreanos, y estos coreanos me han hecho tener que hablar inglés y tener que estar practicando el beside, inside, on top y muchas de esas palabras en inglés. Y yo lo tomaba como una analogía. El Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, pues aquí es muy claro. Dice que Él está con nosotros y está en nosotros. Si está en nosotros, pues vamos a tener ahora sí que ese refugio, ese bálsamo sanador para los momentos difíciles y para las crisis por las que podamos estar pasando como seres humanos. Una de las analogías que más me gusta la leí de una persona que se llama A.B. Simpson. Es un pastor, un predicador de hace muchos años, de la antigüedad, pero él hace esta analogía de que nuestra vida es como un vaso en el océano. Que cuando lo tiras el vaso al océano, un recipiente que esté destapado, va a ir a un momento en el que solamente está en la superficie y luego empieza a llenarse de agua, el agua lo empieza a hundir y llega un punto en el que toca el suelo y ese momento el vaso está rodeado del mar, está lleno del mar y está sumergido en el mar. Y así debe ser nuestra vida con Dios, con el Espíritu Santo. Tal vez por un momento solamente hemos estado viviendo por la superficie, pero si comienzas a llenarte de su Espíritu, si comienzas a través de los salmos, de los podcasts, de YouTube, de canciones, de alabanzas, comienzas a llenarte de Él, va a llegar un punto en el que tú puedes estar rodeado de Dios, lleno de Dios y sumergido en Dios. Así es. Y me gustaría platicarte una de las experiencias más trascendentes en mi vida, más de las que más ha marcado en lo personal, y yo creo que no solamente impactó la vida en lo personal, sino también la vida de mi familia y las personas que a mí me rodeaban. Y tiene que ver mucho con esto, retomando también algo que dije anteriormente. Muchas de las personas, cuando estás pasando por un problema o por una situación difícil, pueden decir,
es que era un castigo, es porque Él se lo buscó, son las consecuencias al pecado que Él cometió. Y la verdad es que no es así. Yo recuerdo cuando yo tenía 24 años, un 24 de noviembre, para parafrasearlo o hacerlo más corto, yo fui secuestrado aquí en Ciudad Juárez. Y ahí empezó la historia de mi tormento o de la noche oscura, vamos a decirlo así, o de mi desierto. Yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos pasar ciertas pruebas o ciertas situaciones como obstáculo para seguir en un crecimiento espiritual, ya sea en la medida de lo que le has pedido a Dios. Yo en esa ocasión me acuerdo que yo estaba liderando una de las bandas de aquí de Juárez, a lo mejor no muy sonadas ni tan importantes, pero estábamos causando algún impacto dentro de los jóvenes de esta ciudad. Y yo le decía a Dios que quería que Él tomara mi corazón sin reservas, que Él pudiera tomar todas las porciones o los lugares oscuros que hubiera dentro de mi corazón y que Él pudiera trabajar en ellos. Yo nunca me pudiera imaginar o nunca me hubiera imaginado que la forma en la que Dios trabajaría sería de una manera que me tendría que doler y que tendría que sufrir. Yo creo que nadie nos imaginamos eso. Sabes que por ser familia, y para los que escuchan el podcast tal vez no saben, pero somos primos y tú ya has podido pues, pasar este episodio y lo puedes contar así como si fuera algo tan cotidiano que te pasó, pero yo sí quisiera pararnos un poquito ahí porque cuando les platicaba a ustedes que escuchan el podcast de que es una persona con testimonios impresionantes, era un día que yo llegué al trabajo y recibo una llamada y se acercaba ya la fecha de Acción de Gracias, se acercaba Navidad y de repente nos hablan y dicen que a uno de mis primos, por la violencia y la situación que está viviendo Ciudad Juárez en ese entonces, que lo secuestran. Y sabes que todos esos pasajes que decimos y todas esas veces que a la gente nos acercamos, y es más, a los que predicamos que de un púlpito decimos, hermano, usted tenga fe en Dios, hermano, usted confíe, hermano, Dios está de nuestro lado, Dios desea lo mejor para nosotros, hermano, usted solamente confía en Dios. Todas esas frases a veces son tan sencillas y ligeras de soltarlas, pero en momentos que estás pasando por esa situación son tan pesadas de llevar. Y recuerdo que, como tú lo dijiste, no solamente te afectó a ti, sino a la familia. Yo recuerdo a tus papás, a mis primos, a tus hermanos. Y fue un momento tan difícil. Y digo, ¿cómo entonces tú puedes estar confiado y puedes estar repitiendo el Salmo 91 en un momento donde personas sin tener temor alguno, personas que se merecen todo lo contrario de la gracia, de repente pues deciden, ¿sabes qué? A ti vamos a tomarte y te vamos a privar de tu libertad y vamos a pasarte por ese proceso, ¿no? Bueno, pues yo creo que son parte de las cosas en las que Dios trabaja. Cuando Dios hace algo completamente en sus propósitos, o cuando las cosas pasan directamente en los propósitos de Dios, Dios no se equivoca en hacer las cosas y lo que hace, lo hace perfecto. Cuando tocamos el tema del secuestro, para muchas personas tocar el tema o el decir la palabra secuestro enfrente de mí sabiendo que yo pasé por ese proceso, ellos tienden a asustarse o a tener como un momento incómodo, y la verdad es que para mí no ha sido nada incómodo, tanto así que cuando posterior al secuestro yo me quedé viviendo en la misma ciudad, incluso hasta en la misma casa, pero dentro de ese proceso tienes mucha razón en lo que dices. Es difícil apropiarte de la palabra de Dios. Para mí en ese momento, yo recuerdo, puedo describir, nunca estuve viendo en ninguno de los momentos. Me pusieron unas vendas, me amarraron las manos y me amarraron los pies, y me pusieron a un verdugo, que esa era una persona que me iba a estar cuidando. Y recuerdo claramente que el primer salmo que yo empecé a recitar y el primero que se me vino a mi mente fue el salmo que yo aprendí de mi abuela paterna. Es el Salmo 91, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y viene la parte importante donde dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando yo estaba recitando este texto, este salmo, me dice el verdugo: para. Me dice: ya no estés haciendo ruido. Dice: tú no puedes estar haciendo ruido. Nos puedes delatar con lo que estás diciendo. Dice: aparte las personas que recitan Salmo 23, el Salmo 91, dice, ninguna de las personas sale vivo. Y realmente pasar por esos procesos y que te estén diciendo palabras desalentadoras, yo creo que nadie espera que te estén diciendo cosas negativas, tú buscando la parte más positiva dentro de esta situación. Pero para mí era todo lo contrario. Yo los recitaba mentalmente o los susurraba, y realmente venía
incremento de fe porque sabía que Dios estaba trabajando en mi vida. Muchas de las personas pudieran decir, no, pues a lo mejor tratas de hacerle al superhéroe o de hacerte el fuerte, pero no, realmente yo me fortalecía en Dios, que dice que vamos a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Realmente no entendía por qué yo, estando en medio de la muerte o próximo a estar muriendo, yo tenía esa paz que no entendía. Yo podía estar en ese lugar y relativamente los tiempos que pasé, realmente los pasé dormidos. Sabes que hay mucha gente que, digo, repetimos las cosas sin entenderlo, el peso que tienen, lo decimos tan ligero. ¿Cuántos jóvenes, cuántos predicadores han escuchado que dicen que quieren servir a Dios con toda su vida y que quieren entregarle a Dios toda su vida? Y alguien que ha estado tan cerca de veras perder su vida, lo dice de otra forma distinta, ¿no? Y no estoy diciendo que no diga que quiere entregar a Dios su vida, pero entiende lo que está diciendo al decir, si me cuesta la vida, quiero seguir a Dios. Exactamente, si es algo difícil, no es como que no le tengas miedo a la muerte, pero, perdón, dentro de este proceso, hay, ahora sí como vulgarmente decimos, hay de dos sopas, o vives o mueres. ¿Qué vas a hacer? Es determinante decir, bueno, si vivo, ¿qué es realmente lo que voy a hacer? ¿Realmente quieres impactar y quieres ser un testimonio? O si mueres, ¿qué es lo que tienes que hacer? En este caso, pues toda la balanza se inclinaba que yo iba a morir. Entonces, tuve el tiempo de ponerme a cuentas con Dios, de decirle a Dios, sabes que te entrego mi vida, quiero que tú me perdones todo lo que yo he hecho. Y aunque a lo mejor no eran malos momentos en mi vida espiritual, sentía yo que estaba pasando por los mejores momentos. De todos modos, yo sentía que había cosas en mi interior que necesitaban ser pulidas. Y por la otra parte, si era vivir, es una cosa difícil también de decir, porque muchos de nosotros como seres humanos tenemos problemas o situaciones difíciles y queremos venir a Dios con nuestras grandes ideas y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Necesito que a lo mejor liberes a mi esposo de las adicciones o sanes a mi esposa de esta enfermedad o a mi familiar de esta situación. Y realmente el propósito de Dios es que pase por esa situación para que obtenga mayor crecimiento. Entonces no dejamos o queremos truncar los propósitos de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Y yo sentía que yo necesitaba pasar por eso, que a lo mejor se tenía que pagar X cantidad de dinero y que la película que yo había visto de que liberaban a las personas que estaban secuestradas, pues no se iba a cumplir en mí, porque Dios estaba pasando a toda mi familia y a mí en lo personal por un proceso para que mi alma o mi vida fueran pulidas a la perfección para poder seguir creciendo en la estatura del varón perfecto. ¿Sabes qué es lo que hablábamos ahorita también, ¿no? De entender que en la noche oscura estamos caminando con Dios. Una de las partes que a mí más me ha impresionado de la Biblia en el libro de Daniel es cuando Sadrach, Mesach y Abednego se rehúsan a inclinarse y dicen, entonces van a ser echados al horno de fuego. Y dice, aún y si Dios no nos salva de esta, aún y si de veras morimos, de todos modos no nos vamos a inclinar. O sea, es una fe que sabe que aún en medio de problemas y aún y si el resultado no es lo que nosotros consideramos el final feliz de la historia, pero aún así han entendido que el conocer a Dios es lo que verdaderamente vale la pena, el conocer a Jesús, esos favores que nos ha dado tanto que incluso si el día de hoy no nos permite vivir, yo creo que Dios, con el simple hecho de haber pagado una cruz por nosotros, hizo todo lo que tenía que haber hecho por nosotros. Pues realmente los que confiamos en Dios tenemos esa esperanza de que si vives, pues vives para Él, y si mueres, pues sabes que hay un lugar que te está esperando por toda una eternidad. Y esa es la confianza que tenemos nosotros como seres, como cristianos, como seres humanos que hemos decidido tomar, seguir a Cristo. Cuando hacían las llamadas entre los secuestradores y mi familia, pues se hablaban muchísimas cosas, entre ellas que mis papás no podían pagar la cantidad que estaban pidiendo y pues que yo iba a morir. Entonces, una de las últimas llamadas, mis papás hablaron para despedirse de mí y fue un momento difícil, fue algo que simplemente partía mi corazón y sabía que al escuchar a mis papás y a mis hermanos y a las personas que estaban dentro de mi casa, escuchar su voz me quebrantaba, pero yo quería mostrarme fuerte y que ellos no me vieran que yo me estaba doblegando ante esta situación. Y le decía, no, le daba gracias a Dios por haberme puesto en esa familia. Tuve la oportunidad de hablar con mis papás y decirles, saben que los quiero mucho, les agradezco todo lo que han hecho por mí, pero hasta aquí ha llegado el final, este ha sido mi momento. Y me acuerdo bien que colgué esa llamada y automáticamente volvió a sonar el teléfono y era uno de los secuestradores y me dice, tu papá no quiso pagar por ti, no nos llegó al precio, entonces decide la manera en la que vas a morir. Yo creo que cuando te piden que decidas de la manera en la que vas a morir, pues yo creo que ni siquiera nos pasa por la mente
cómo vamos a morir. No, ni siquiera uno se imagina eso. Es algo difícil. Yo creo que al contrario, deja tú de imaginarse, yo creo que es algo que todo el mundo le huye, ¿no? Yo creo que a lo que nadie quiere ponerse a imaginar, a lo que nadie quiere ponerse a pensar, es cómo vamos a dejar de existir. De hecho, por eso es tan impopular el vender los seguros a la gente que va a fallecer, porque eso es lo que menos nos gusta pensar. Y te repito, ¿cómo es entonces que sigues entonces recordando el Salmo 91? ¿Cómo es que sigues teniendo la confianza? ¿Cómo es que sigues cantando en medio de eso? Porque, digo, por lo que estás pasando, a otra gente pasa por mucho menos y decide rendirse. Sí, mira, ahí en ese momento venían demasiadas canciones a mi mente. Pero hay una canción que no la recordé en ese momento, pero la recuerdo en otras situaciones y tiene mucho que ver. Me gusta mucho la canción de Soberano de Hilson y la parte donde dice: Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. O sea, te queda claro que Dios sigue siendo soberano a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, a pesar de tu noche oscura, de tu situación difícil. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Él va a tomar control y Él va a tomar el rumbo o el timón de donde quiere llevarte. Entonces eso me quedaba muy claro y siempre ha sido como una de las canciones que ha sido como un bálsamo para recordar que no es lo que me esté pasando a mí, sino lo que Dios quiere hacer a través de lo que me está pasando a mí. Oye, y al pasar ya por ese proceso y que por medio de todo lo que pasó, Dios te da esa oportunidad y eres libre, ¿cambió la forma de ver el Salmo 91? Sí cambia, porque realmente puedes entender que Dios sigue siendo omnipotente y a lo mejor la palabra omnipotente no la puedes describir hasta que no ves el poder de Dios. No sabes hasta dónde Dios es todopoderoso hasta que no ves su poder obrando en ti. Entonces empiezas a recapitular. Yo creo que el momento en el que yo me pude dar cuenta que Dios es omnipotente es cuando realmente estas personas me liberaron y llegué a mi casa. Bueno, para esto tuve que correr descalzo y llegar a mi casa, encontrarme con mi familia, abrazarlos y tenerlos cerca de mí. Pude darme cuenta que realmente Dios me está dando de su amor, de su gracia, su misericordia, y podía ver su poder soberano, diciéndome: hijo mío, aquí siempre he estado, siempre he tenido cuidado de ti, siempre he estado en el hueco de mi mano, y empezar a recapitular. Dios me libró de esto, me pudo haber pasado esto, a lo mejor en mi necedad, dentro del problema, te ahogas dentro de tu misma desesperación, pero Dios te está mostrando que siempre está contigo. Hay otra parte de esto, ¿no? Y es que mucha gente, y dependiendo del nivel de confianza que tengas con Dios, dependiendo del nivel de cercanía, lo que has conocido de Él, pero hay otra gente que después de pasar un momento así se define por eso. Hay otra gente que piensa que ya su vida es solamente el que pasó por la experiencia de secuestro, pero ¿cómo haces para no apropiarte de eso? No decir mi historia es mucho más, tú eres algo más que la persona que secuestraron, o sea, eso no es tu identidad es otra, ¿cómo le haces para pasar de eso? Bueno, sí es algo difícil porque es algo que marca tu vida, es algo que deja heridas, pero es el mismo Dios el que se encarga de sanar cada una de tus heridas, de limpiar tu corazón, de tratar de sanar tu mente, porque dentro de este problema o de las situaciones que puedas tener como persona, se ven vinculadas personas, se ven vinculadas tus círculos familiares, y a lo mejor tienes rencor con alguien, necesitas perdonar. Entonces, estando en un problema tan fuerte como fue el mío, yo pude estar cara a cara con Dios y saber cuáles eran las áreas en las que yo estaba fallando o tenía falencias. Entonces, salir y decir: bueno, dentro de mi encuentro cara a cara con Dios, pude saber que estaba fallando esto y tengo que tomar cartas en el asunto con esto. Entonces es un proceso en el que tienes que ir trabajando, no de la noche a la mañana, sino es un proceso día con día, día con día. Pero lo que te puedo asegurar es que, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad y de la confianza, de la protección de Dios hacia mi vida, fue momentánea. O sea, yo nunca tuve miedo de volver a salir a retomar mi vida porque sabía que Dios había hecho las cosas y ese ciclo se había terminado en ese lugar. Sabes que una de las cosas que escuché de un predicador y llenó mi corazón es cuando dijo Jesús, consumado es ahí totalidad en eso.
Ya hay muchas veces que queremos revivir el pasado, queremos revivir esas cosas que nos han sucedido y se nos olvida que cuando dijo Jesús, consumado es, eso es, o sea, ya es punto final, ya no hay nada después de eso. Sí, yo creo que viene también a mi mente esa frase o ese texto donde dice que nuestros pecados han sido echados al fondo de la mar y Dios nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Yo creo que de las situaciones difíciles que Dios te puso como prueba, pues Dios nomás te deja la marquita o la cicatriz para que la veas y digas, ¿sabes qué? De esto salí bien librado o de esto me libró el Señor. Que era lo que yo le decía a mi amigo cuando él me decía, oye, pues pasas tantas circunstancias difíciles y aún así sigues creyendo en Dios. Y pues yo le decía, sí, sigo creyendo en Dios porque Él sigue teniendo cuidado de mí y me sigue protegiendo. Aparte, es importante, estando dentro de la prueba, no lo vas a identificar estando dentro de la situación difícil. Ah, ok, ¿cuál es el propósito de la prueba? Pero hay que preguntarse qué realmente es lo que Dios quiere a través de las circunstancias. Yo me pude dar cuenta que mi propósito dentro de esa situación difícil, pues eran muchos. Uno de ellos, el verdugo, cuando yo estaba cantando una de las canciones que cantaba, me acuerdo una de Samuel Hernández, la de Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarse? Esta persona yo escuchaba, porque no podía ver, escuchaba el susurro de que él empezaba a llorar y le pregunté que si estaba bien. Y él empezó a llorar y me dice, ¿sabes qué? Dice, todo lo que estás haciendo, dice, me está calando, dice, yo ya estoy asqueado de vivir este tipo de vida. Él me decía que había hecho cosas malas, dentro de secuestros, dentro de delincuencias, asesinatos, cosas muy fuertes. Y Dios a través de mí, de lo que yo estaba haciendo, le transfería esa paz y su corazón estaba siendo confrontado y estaba siendo tocado. Y ahí yo decía en medio de ese problema, decía, bueno, Dios a lo mejor me trajo para que esta persona pudiera salir de su problema. Y esta persona me abrazaba, me dice, yo voy a tener cuidado de ti. Y era algo impresionante porque realmente puedes ver otro texto donde dice que los ángeles de Jehová van a acampar en derredor tuyo y van a protegerte. Entonces yo decía, realmente se siguen cumpliendo las promesas de los salmos, se siguen cumpliendo las promesas de todos los versículos que vienen en la Biblia. Entonces esa persona me estaba abrazando y yo sentía, vamos a decir que literalmente el abrazo y el abrigo de Dios, porque estando yo en medio de ese problema tenía esa protección y podía identificar que también era un propósito para otra persona y que esa persona pudiera ser tocada. De veras que nunca logramos entender o no nos damos cuenta pensamos que algo tan personal como pasar por un secuestro, pensamos que sería una lección solamente para ti, pero tantas otras personas fueron impactadas y tal vez el plan de Dios, o bueno, no tal vez, de hecho, el plan de Dios era que esa persona escuchara, ¿verdad? Y hay otras personas, bueno, en lo personal dentro de la familia hemos conocido personas que a través de eso sus vidas cambiaron, sus vidas fueron transformadas por pasar por procesos como eso, pero por eso también es importante lo que me gusta hacer con el podcast, de que otra gente escuche, porque tal vez no en un nivel a ese grado, pero todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que el agua nos llega hasta el cuello, que es difícil respirar, situaciones donde nos roban la alegría, el gozo, y darnos cuenta de que Dios sigue siendo Dios y que todas sus promesas se van a cumplir para nosotros. Pero entonces es necesario que las aprendamos, que es necesario que las busquemos, de veras prender la luz de nuestra vida. Bueno, yo creo que eso que dices tú de prender la luz, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La clave está tan sencilla, mientras más te cultives de la palabra de Dios, mientras más leas la Biblia, eso te va a ayudar a sopesar los problemas más difíciles. Yo pudiera hacerte una lista de todas las noches oscuras que yo he tenido, de los problemas difíciles que han venido a mi familia. Y puedo recordar cada uno de los procesos junto con un texto bíblico en el cual Dios me ha hablado y he podido salir adelante en medio de esa situación. Y siempre que tengo una situación difícil, recuerdo mucho al profeta Habacuc, diciendo en el capítulo 3, en el versículo 17, donde dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y que las ovejas sean quitadas de la majada, y que le pasa un montón de cosas y él como que se acuerda y dice, bueno, ya no hay vacas, ya no hay producto, ya no hay agricultura. Y dice, pero con todo esto, aunque me falte todo esto, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que yo trato de aplicar a mi vida. Mientras yo pase por la situación difícil, mientras yo no tenga que comer, mientras yo esté pasando por la enfermedad, mientras yo no tenga trabajo, mientras yo esté pasando un proceso, un desierto, yo me debo de alegrar en Jehová porque es el Dios de mi salvación. Él va a tener cuidado de mí. Ahorita lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no?
el salmista también dice, no olvides ninguno de sus beneficios, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguna de las cosas que ha hecho conmigo. Yo creo que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida es un recordatorio de que Dios es bueno, de que Dios nos ama y sabes que entender, ¿no? El amor tan grande que Dios tiene para nosotros, que incluso en situaciones donde no hay salida, situaciones donde era para que el resultado fuera otro, Dios sigue siendo misericordioso. Así es. Pues no queda más que decir que Dios sigue siendo poderoso. Él muestra su amor y su infinita gracia sobre nosotros. Dentro de la iglesia hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Cómo puedo yo ser luz en medio de las tinieblas? Y yo les digo, bueno, pues a través de tu vida, de tus testimonios. Y a veces la gente se acerca a mí diciendo, bueno, es que ¿de dónde sacas tantas palabras como para hablar? Le digo, no, es que es a través de tus vivencias, a través de tus diarios vivir que vas avanzando, pues son estas experiencias lo que puedes contarle a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es lo más importante. Yo creo que nosotros como personas estamos escribiendo una historia día con día hasta el fin de los tiempos, hasta esperar la venida de Jesucristo. Se acerca una persona con Jesús después de que Jesús lo libera de unos demonios que traía y le dice, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, dice, ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y eso se trata, ¿no? De contar a los demás de nuestra propia experiencia, porque esa es la mejor forma de evangelizar, ¿no? Lo que hemos nosotros vivido, lo que hemos experimentado, y a alguien más le va a servir. Si pudieras hablar contigo una semana antes, unos días antes de que pasaras por ese proceso, ¿qué te gustaría decirte y recordarte antes de pasar por un proceso tan difícil? Fíjate, es algo curioso porque cuando a mí me pasa un problema o cuando me pasa una situación difícil, siento que no soy de las personas que, con todo respeto lo digo, que fantaseo con el Espíritu de Dios y no soy de las personas que escucho la voz audible de Dios, pero hay ciertas acciones o ciertas cosas dentro de mi vida que me dicen palpablemente que Dios está hablando a mi vida. Antes de que yo fuera secuestrado, en el trabajo de donde yo estaba, dieron un curso de qué hacer en caso de extorsión o secuestro. Y yo tomé el curso durante una semana. Entonces, durante ese curso, pues yo como que lo tomé como si como si realmente me fuera a pasar. Y luego, interiormente pensaba, si llegaran a secuestrar a alguien de mi familia, yo creo que yo me pondría por ellos porque veía el cuadro de mi familia y yo no quería que ellos sufrieran. Entonces, yo le pedí a Dios antes, le decía curiosamente, como si pudiera predecir lo que estuviera pasando. Le decía a Dios, si llegase a pasar algo con mi familia, que sea yo y no ellos. Y yo creo que a yo mismo yo le diría que fuera valiente, que siguiera perseverando y que siguiera aumentando más esa fe. Y a una persona que tal vez, digo, no en ese nivel, pero en una circunstancia que está pasando, ¿cómo hay una forma de ligar nuestras experiencias con los salmos, con la alabanza? No sé, tú, ¿cómo es tu devocional? ¿Tú pones música cuando lees la Biblia o cuando oras? ¿O cómo es tu devocional? Mira, pues como que mis devocionales son muy diversos. Yo me considero una persona muy llorona y y me puede pasar que yo puedo ir en el carro y puedo ir escuchando una canción y esa canción me puede llegar y yo puedo llegar al lugar y estar con los ojos hinchados llorando. Trato de en mis devocionales diarios buscar una palabra. Casi siempre mis libros favoritos son los Salmos, Romanos, y saco extractos de ahí y trato de aplicarlos a mi vida. Anterior a esto, cuando platicábamos, yo creo que como personas tenemos como una línea marcada y trazada y sabemos para dónde Dios quiere llevarnos. Y siento que el área en la que Dios me lleva a mí es siempre tratar de hablar con la gente sobre la esperanza, el aumentar la fe, el seguir confiando en Dios. Y siempre mis devocionales son enfocados en eso. Son relativamente poner música, escuchar música en los audífonos, estar leyendo y tener momentos íntimos con Dios. Ir en el carro y ir hablando directamente con Dios, externándole mis problemas o mis situaciones difíciles. Rubén, gracias por acompañarnos en el podcast. Gracias por contarnos esta experiencia. A todas las personas que escuchan, me encantaría pedirles
que esta noche pues lean el Salmo 91, pero sabes que hay momentos en los que la Biblia se tiene que disfrutar y pausa, entiende lo que estás leyendo, entiende las promesas que Dios tiene para ti, hazlas real en tu vida. De nuevo, Rubén, gracias, y recuerda que la respuesta siempre es buscar más a Dios.